Hola, voy a hablarles sobre claridad y orden. Los elementos de la oración o frase. A la oración gramatical se la define como la palabra o conjunto de palabras con sentido completo y con unidad de entonación. La oración o frase, por sus formas o estructuras básicas, consta de dos miembros, sujeto y predicado. Ejemplo: Martín tiene malas notas en lenguaje. Martín, el sujeto; tiene malas notas en lenguaje, el predicado. Las clases de predicado encontramos dos: el predicado verbal, que consta de un verbo en forma temporal y personal, con o sin complementos. Lo que se dice del sujeto está expresado principalmente por un verbo. Ejemplo: el tiempo corre demasiado rápido. El predicado nominal consta de un nombre con o sin complemento. Va ligado al sujeto por los verbos ser o estar. Ejemplo: mi amigo está enfermo. Mientras el predicado verbal nos dice lo que hace el sujeto, el predicado nominal no expresa acción, sino una manera de ser o estar. Los verbos ser o estar se llaman copulativos, ya que no tienen aquí un contenido de significación. El contenido lo expresa el nombre con o sin complementos. El verbo copulativo se lo considera como si formara un todo con el predicado nominal. Tomando el ejemplo anterior, mi amigo está enfermo, en este caso, mi amigo enfermo. El sentido de la frase no se ha perdido al suprimir el verbo. La oración se entiende ya que el verbo solo sirve de lazo o de unión. Frase, periodo y cláusula. A la oración gramatical se la llama frase y se define como la menor unidad del lenguaje con sentido completo. El periodo es una serie de frases yuxtapuestas o unidas por medio de partículas. La cláusula combina una o varias frases de sentido indeterminado con otra principal de valor independiente para cerrar o determinar más su significado. La frase inarticulada y la frase nominal consiste en un mínimo de elementos que no es preciso que sean gramaticales, como por ejemplo: psst, hey. Se afirma también que un grupo de palabras puede ser significativo sin necesidad de estar construido. Así sucede en los títulos, anuncios y órdenes, como por ejemplo cuando dice un anuncio: prohibido fumar, o cuando nos dice al fondo se encuentra el baño. La frase larga y el periodo. El periodo es cosa diferente de la frase larga. Puede ser interminable. El periodo es un conjunto, un todo, una unidad, una arquitectura. Representa el desarrollo de un pensamiento con una idea central como eje y expresada dicha idea por medio de una agrupación. Los elementos modificadores y frases modificadoras. Es la palabra o conjunto de palabras que se unen a una parte de la frase para calificar o determinar su significación. Si tenemos en cuenta los elementos esenciales de la oración, que son el sujeto, verbo y complemento, entonces lograremos tener nuestros modificadores, como por ejemplo aquí: el barco antiguo, la vieja escuela, Ana avejentada y decrépita, el escritor lento, etc. El orden de las palabras y construcción de la frase. El orden sintáctico. Para construir una frase hay que tener en cuenta los principales sintácticos, el orden lógico y la construcción armoniosa. En castellano, la construcción de la frase no está sometida a reglas fijas, sino que goza de libertad. Al escribir manda el interés psicológico. Nadie escribe pensando en las reglas sintácticas, como tampoco nadie al pensar tiene en cuenta las reglas de los silogismos. El orden de las palabras y las ideas. Solo nos interesa para los casos de duda. Insistimos en que la frase española no está sometida a reglas inflexibles. El orden de las palabras se gobierna más por el interés psicológico que por la estructura gramatical. Pero tenemos que tener muy en cuenta estas siguientes tres reglas que son sumamente importantes para la construcción de palabras, como son: la primera, conviene ligar las ideas entre dos o más frases.
Debe presentarse tales ideas según su importancia, y es necesario evitar las faltas de sentido que resultan de no respetar el orden lógico de nuestro pensamiento. La construcción lógica. La cohesión donde verdaderamente tiene importancia el orden lógico no es la frase unitaria, sino en el párrafo o periodo para conseguir la debida cohesión en un párrafo o periodo. Debe procurarse ligar la idea inicial de una frase a la idea final de la frase precedente o a la idea general de dicho párrafo. Tenemos un ejemplo. El maestro obligó a todos los alumnos a someterse al examen médico por orden de la superioridad. Las frases desordenadas, el orden de las palabras no se sometió al orden de las ideas. Lo que realmente debió escribirse es: por orden de la superioridad, el maestro obligó a todos los alumnos a someterse al examen médico. Esa es la manera correcta. A veces no resulta fácil colocar el relativo inmediatamente después de su antecedente. Si el empleo de que, cual, entre otras palabras, es la causa de equivocarnos, se recomienda sustituirlo por el cual, del cual, entre otros. La colocación de modificativos y la claridad de la frase. Son modificativos aquellos vocablos o frases breves que alteran de algún modo el sentido del pensamiento. La mayoría de ellos son adverbios. El problema práctico que se nos plantea con los modificativos es el de su exacta colocación, lo cual quiere decir que dichos modificativos deben colocarse lo más cerca posible de la palabra o frase que se modifica. La coherencia entre la idea principal y las secundarias. En algunos tratados de redacción se estudia un capítulo especial dedicado a la singularidad del propósito. Significa que en todo párrafo o periodo tiene que haber cierta coherencia entre la idea principal expresada y las ideas complementarias o secundarias, como por ejemplo, cada día resulta más difícil en Ecuador el problema de la circulación vehicular. Los problemas de redacción, que son muy comunes. Ligar bien las frases entre sí para evitar confusiones. Para ello hay que tener presentes las reglas estudiadas nombradas anteriormente de construcción lógica y sintáctica. Unas veces el secreto de la trabazón estará en el sujeto. Si lo identificamos fácilmente, el sentido de la frase o de las frases resultarán muy claras. Otras veces la solución está no en la sintaxis, sino en el sentido lógico. Siempre el sujeto nos servirá de punto de referencia. La elipsis y la construcción nominal. Figura de construcción interesante es la elipsis cuando le falta alguno de sus elementos fundamentales, especialmente el verbo. No es preciso complementar nada, ya que en el fondo nada se ha omitido. La elipsis sería solo aparentemente. No se trata de elipsis en el sentido de omisiones. Si no añadimos un verbo, falsificaríamos el sentido de estos mundos poéticos. No hay hechos terminados que puedan reproducirse lingüísticamente por medio de sujetos. Estos mundos son menos precisos. La sintaxis desaparece del papel para pasar al espíritu del lector y se deja al lector la tarea de concebir lo escrito como si tales verbos existieran gráficamente. Sin duda alguna, la segunda frase es la mejor que la primera en el siguiente ejemplo. Para escribir con corrección, muchos detalles y reglas han de ser tenidos en cuenta por el alumno. La segunda, que es la correcta, dice: para escribir con corrección, el alumno ha de tener en cuenta muchos detalles y reglas. Las partículas y su importancia como elementos de enlace. Son las preposiciones, conjunciones y adverbios. Su falta en ocasiones da lugar a un estilo incoherente. Las partículas que suelen presentarse más frecuentemente problemas de redacción son: además de, por otra parte, asimismo, sin embargo, en efecto, pues, por ejemplo, por consiguiente, puesto que, entre otras. Conviene advertir que no resulta elegante el abuso de tales partículas. Hay que emplearlas con precaución para no
que no degeneren en muletillas, en puntos de apoyo que sean muy repetitivos. La coherencia y la claridad. Conviene dar cierta coherencia a las frases que forman párrafos o periodo. Dicha coherencia se altera y la expresión pierde claridad. Cuando se producen cambios poco correctos en el sujeto, en la persona, voz o tiempo del verbo, las alteraciones en el verbo se producen por la falta de uniformidad en el empleo de la persona, voz o tiempo. La variedad y armonía. Un texto compuesto exclusivamente a base de frases largas que resulta oscuro, una serie interrumpida de frases cortas enlazada por puntos es causa de monotonía. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias.